no, no sé muy bien cómo ir haciendo lo demás. ¿Cómo son las derivadas? ¿Alguien me puede dictar una derivada ahora? Por ejemplo, la primera. No es que me dé flojera calcularla. Sería la 1 primera. menos 2x partido en x al cubo. 2x, ¿me dijiste en el numerador? Ah, no, perdón, 2 nomás. 2 nomás, ya. X al cubo. Y la segunda, a los que ya la calcularon, ¿cuál sería? Menos 4x. Partido en... Ah, no, 4 solo. Sin el x. Partido en x al cubo. 4x partido en x al cubo. Ya. Se saca la segunda, se saca... ¿Cómo se saca la segunda? La puedes hacer por la regla de las potencias. Por ejemplo, aquí si tú derivas esta primera derivada, te quedaría menos 2. Es así en realidad, ¿cierto? Esa es la primera derivada. Entonces ahí tú le puedes aplicar la regla de las potencias y deriva esa expresión. Ah, ya. Sería 0, menos 2 por menos 3 por x a la menos 4. Se te daría 6 dividido por x a la cuarta. Sería como la manera de calcularla. Ahí solo aplique la regla de las potencias acá y recordar que las constantes tienen derivada 0, así que ahí se fijan que ignoré completamente esa constante que estaba ahí sumando. Ya desapareció del cálculo. Y nos quedaría así. Ya, entonces, creo que el procedimiento que describió su compañero al principio era el correcto, o sea, ver los signos, ¿cierto? Analizar los signos. ¿Hay puntos donde no está definida la derivada? Sí, ¿cierto? En el 0, ¿ya? Ahí particularmente no hay un problema con la derivada y no se puede definir. Ni la primera ni la segunda derivada. ¿Ya? Entonces ahí ustedes analizan el signo, o sea, ven cuándo esta primera derivada es positiva, cuándo es negativa, lo mismo con la segunda. ¿Cuándo será positiva? ¿Cuándo será negativa? Entonces van a obtener los intervalos de monotonía, o sea, cuando la función es creciente o decreciente, y los intervalos de concavidad. Esas son características súper importantes del gráfico, ¿cierto? Que algunas veces, nosotros vimos un ejemplo, no se reflejan en los programas, en los software. Cuando uno grafica no se reflejan esas características, no son claras. Porque el software finalmente, ¿qué hace? Toma muchos puntos en la recta y evalúa la función. La va evaluando y de acuerdo a ese gráfico de dispersión, como el computador tiene la capacidad de evaluar miles de puntos, ¿ya? De acuerdo a eso hace una estimación del gráfico. Pero esa estimación muchas veces no tiene las características principales de la función. No se sabe si la función, por ejemplo, en algún momento hizo una concavidad hacia abajo. ¿Ya? No es tan clara. A veces es súper clara, pero como en el ejemplo que vimos nosotros hace tiempo, no es tan claro. ¿Ya? Entonces nosotros podemos visualizar esas características analizando los signos de las derivadas. En este caso, ver si positiva o negativa. Ese es el procedimiento. Ahí alguien preguntó qué es lo que había que hacer después de calcular las derivadas. Lo más recomendable sería analizar los signos. ¿Ya? Por ejemplo, la primera derivada, la recogen acá, ¿cierto? La primera derivada, ¿cuándo será positiva y cuándo negativa? Sería como eh, el procedimiento a seguir para poder hacer un análisis de la función. Entonces, esta derivada, ¿cuándo es mayor que 0? ¿Cuándo es menor que 0? Y por supuesto, ¿cuándo es igual a 0? Porque podemos detectar puntos críticos, ¿cierto? Cuando es igual a 0, nosotros podemos hacer detección de puntos críticos. Entonces, lo más recomendable aquí, bueno, nos queda una inecuación. Ya sabemos desde chiquitito resolver inecuaciones. Estamos viendo ahí cómo resolverla el semestre anterior. Eso implica que
x al cubo menos 2 dividido por x cubo es mayor que 0, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo será mayor que 0 esa? Cuando x está entre menos infinito y menos raíz de 2. Para x entre menos infinito y menos raíz cuadrada. Sí, raíz de 2. Ya, Y lo mismo con el otro. O sea, y también entre raíz de 2 y infinito. ahí siempre es positiva. Mm. Yo diría que raíz cúbica. Apostaría por raíz cúbica. Porque en el caso de que, por ejemplo, si x es positivo, ya, supongamos que x es positivo, a la derecha del 0. X cubo es positivo, ¿cierto? Es mayor que 0. Entonces, para que esta fracción sea positiva, x cubo menos 2 tiene que ser mayor que 0, ¿cierto? Porque ahí yo lo tengo más por más, sería positivo, más. Si fuera negativo x cubo menos 2, ahí me quedaría negativa toda la fracción. Sí, profe, creo que me equivoqué yo. Era. Lo puse en esta cosa, en el photomat, ¿Ya? y salió que el intervalo es menos infinito y 0 en vez de menos raíz de 2. Y el otro es raíz cúbica de 2. Claro, porque ahí, fíjense que ahí sería x cubo mayor que 2, ¿cierto? Y x es positivo, entonces simplemente x mayor que raíz cúbica de 2. Entonces, eso nos indica que estamos para los positivos en ese intervalo, en segundo. Y si hacen el mismo análisis con los negativos, x menor que 0, en ese caso, x cubo menos 2 tiene que ser menor que 0 también. La que nos queda aquí, voy a rayarlo así con rojo. Menos por menos, o menos dividido por menos, ¿cierto? Acuérdense que menos por menos es más. Ahí me engañó la pizarra. Y más por más es más, ¿cierto? Según nuestros axiomas. Entonces, tiene que ser negativo si el x es negativo. Y ahí, obviamente, si ustedes resuelven esa inecuación, me quedaría x cubo menor que 2, es decir que x es menor que la raíz cúbica de 2. Ahí yo puedo extraer raíz, aunque sea negativo, porque es la raíz cúbica, y esa sí está bien definida para los negativos, ¿cierto? Entonces me queda todo lo x menores que raíz cúbica de 2. Ahí para que la fracción sea positiva. Entonces yo reemplazaría eso. A ver, raíz cúbica de 2. Claro, porque ahí, si x es negativo, x al cubo es negativo. Estamos todos de acuerdo en eso, ¿cierto? Si x es un número negativo, al cubo también es negativo. Por ejemplo, menos 2 elevado a 3 es menos 8. ¿Ya? Así que siempre es negativo. A eso me refiero. Y es fácil demostrarlo con los axiomas. ¿Ya? De hecho, nosotros lo hicimos alguna vez. Puede que no se acuerden. Pero el punto es que si x al cubo es negativo, para que toda la fracción me quede positiva, el numerador tiene que ser negativo también, ¿cierto? O sea, tiene que cumplirse esto. Entonces, resuelven esta inecuación y me queda que x tiene que ser menor que raíz cúbica de 2. Es decir, cualquier número negativo menor que raíz cúbica de 2. Pero esos son todos los números negativos, sin excepción. ¿Cierto? Porque todos los números negativos son menores que raíz cúbica de 2. Así que eso sería un análisis para encontrar la primera derivada positiva. Y en el caso de la primera derivada negativa es muy similar, ¿ya? Simplemente dan vuelta el signo y resuelven las inecuaciones. O sea, toman esta misma expresión, simplemente, ¿sí? ¿Por qué escribió la derivada así? Ah, Esa no, fórmula. porque nosotros resolvíamos, recuerda que cuando resolvíamos inecuaciones el semestre pasado, no tendíamos mucho a multiplicar por x, porque no conocíamos el signo de x.
y nos podía hacer perder soluciones. No sé si te acuerdas de esa parte. Entonces, en lugar de dejar esto así como una resta separada, lo que hacíamos era sumar las dos fracciones, o restarlas en este caso, para que quedara una sola expresión como un cociente y analizar el signo de esa expresión. Ah, ya. Ese era como el procedimiento que tomábamos, que era más seguro en el sentido de que no nos dejaba perder soluciones. ¿Ya? Gracias. Profe, Ujú. entonces Sí, cuando la derivada es menor que 0, sería el intervalo entre 0 y raíz cúbica de 2. claro, ¿Por qué? Sí, porque después ya sería positivo, después del claro, 0. O sea, abajo claro, del 0. Ahí. claro. Por complemento ahí sería. Justo el intervalo donde esa expresión no es positiva tiene que ser negativa. ¿Ya? ¿Y cuándo será cero la primera derivada? Porque también puede haber algún punto donde es cero. En raíz cúbica de 2. Eso, justo cuando ese numerador es cero, ¿cierto? O sea, cuando x es raíz cúbica de 2. ¿Y qué pasará en el cero? Ya, esto es un punto crítico. Punto crítico. X igual 0, ¿qué pasa ahí? También es un punto crítico. Puede haber una concavidad, ¿cierto? Claro, podría haber algo, hay podría haber una especie de concavidad, justamente. Es un punto crítico porque la derivada ahí no está definida, ¿se fijan? De hecho, la derivada es infinito ahí, no se puede definir la tangente. Según la expresión aquí que está esa es la derivada. Entonces, según esa expresión, no es posible definirla en el cero. Van a haber problemas. Es infinito, ¿ya? Acuérdense de la asíntota de las funciones. Ahí se produce miren que ese es un polinomio, ¿cierto? Son divisiones de polinomios y resulta que ahí hay una división por cero de un polinomio que no tiene una raíz en el cero. ¿Ya? Ahí se produce una asíntota vertical, ¿cierto? Entonces es un punto crítico. Hay dos puntos críticos entonces. ¿Ya? Y si ustedes hacen el análisis en general, ya van a dividir aquí 0, raíz cúbica de 2, ¿ya? Y empiezan a hacer como un análisis así bien palurdo, en el sentido de que van a ver más o menos cómo se comporta la función. Por ejemplo, entre 0 y raíz cúbica de 2, la derivada negativa nos indica que la función es decreciente, ¿cierto? Y en el resto de los intervalos sería creciente porque la derivada es positiva. Y aquí hay dos puntos críticos, ¿ya? Donde la función tiene ciertos cambios. Entonces, ¿cómo será la concavidad? Bueno, se averigua con la segunda derivada, ¿cierto? Pero fíjense que la función tampoco está definida en el cero. No está dentro del dominio. ¿Ya? De hecho, esta función tiene una asíntota me parece que tiene una asíntota en el cero. X cubo más 1 dividido por x cuadrado. Claro, tiene una asíntota vertical en el cero. ¿La pueden ver o no? Ese que hay una asíntota vertical. Según nuestro estudio que hicimos cuando estudiamos límite. Esa función, si ustedes la suman, es así: x cubo más 1 dividido por x cuadrado. Esos dos polinomios, ¿cierto? Dividiéndose, claramente hay una asíntota vertical ahí. Cuando x se aproxima a 0. O sea, si vamos a nuestro análisis, aquí hay que dibujar una asíntota. O sea, el Pero gráfico no ¿por qué pasa X por ahí. cubo? ¿Ah? ¿Por qué X cubo? Porque cuando tú sumas ahí las dos fracciones, tienes que amplificar la primera, ¿cierto? Entonces, esto sería como x por x cuadrado dividido por x cuadrado más por 1, ¿cierto? Se amplifica la primera x, se Ah, amplifica por x claro, cuadrado para que quede el mismo denominador. claro, ya lo vi. Sí. Sí, es que estaba pensando en un 1.
Pues, ya. Y ahí nos queda que hay una asíntota necesariamente, o sea, el gráfico no cruza ahí. Pero igual podemos averiguar si es que hay algún tipo de concavidad, porque la segunda derivada nos indica cerca del punto cómo se comporta la función, no necesariamente en el punto, sino que localmente. Entonces podríamos averiguar cómo en la segunda derivada, en las cercanías del cero, ¿no? Y por eso habría que derivar esto, sí. Habría que calcular esto. Pero ustedes calcularon la segunda derivada, me parece. Bueno, ahí está. Es la segunda derivada. Siempre es positiva, ¿o no? Siempre es positiva. ¿Cierto? ¿Revisaron mi cálculo y que estuviera todo correcto? Sí, profe, pero yo tengo una duda. Es que si yo pongo toda la derivada, o sea, por ejemplo, pongo la derivada de 1 menos 2x partido en x al cubo, ¿Ya? me da que es 4 partido en x al cubo. Pero es que, Pero espérate. si yo lo hago como usted lo hace, sí me da bien, pues me da que es 6 partido en x al elevado a 4. Eso de las potencias que dijo recién. Es que quizás nuestra primera derivada no está bien. Veámosla. Calculémosla. A ver, sería 1 menos 2 x al menos 2. Sería menos 2 por x a la menos 3. Ah, no, sí está correcta. Así Está está bien. bien. Ya. ¿Y tú dices que la estás calculando de dos maneras o cómo Es que el... en el Photomat yo pongo la cosa entera Ya, y me esta tira un derivada. resultado. Sí, me tira un resultado al tiro, Ya, que es 4 partido en x al cubo. Y si yo lo hago como usted lo explicó, con lo de las potencias, me ya. da que es 6 partido en x elevado a 4, po. Mm. ¿Por qué puede estar pasando eso? A ver. Mm. Seis, seis. Ponle que te muestre el procedimiento. Ah, ya, sí, sí, también podría ser. ¿Por qué no? A ver, ¿por qué puede estar pasando eso? Quizás lo está interpretando mal la expresión. Mm, sí, veamos si algún otro software. Tú dices el Photomat. Profe, Ese no profe, lo ubico. ¿Sí? yo lo hice con Photomat igual ahora recién y me das lo mismo que le dio a usted Aquí. con lo de las potencias, 6 partido en x elevado a 4. ¿No será que está expresando, quizás está tomando mal una variable, como que la interpreta mal, un X, de la manera en que la escribieron, quizás, en el primer caso que la interpretó mal, y ahora su compañera que quizás la escribió y ahí el software la interpretó bien la variable? Puede ser eso. A mí me ha pasado a veces que yo ingreso valor en un... Bueno, por ejemplo, les doy un ejemplo de eso, porque es como súper, es muy sutil. De repente yo le digo aquí este software, déjeme borrar estas cosas aquí. Ejemplo, le digo ya, sea f de x, va a ser una función raíz cúbica, vamos a poner, de x cuadrado. Esa función. Y yo la quiero graficar. Grafico f de x con x, cualquier valor. Ahí me grafica esa función, ¿cierto? Y si yo pongo una función g de x, súper similar, de hecho es la misma función, va a ser raíz cúbica de x al cuadrado. Dejar el cuadrado fuera. Entonces déjenme ver si este ejemplo funciona, porque
Me parece que la otra vez me dio un problema así como... Fíjense, miren, esas dos funciones que están ahí son iguales, ¿cierto? Son x elevado a 2 tercios. Son la misma función. X elevado a 2 tercios. Solo que la expresé con los... Ustedes saben que los exponentes se pueden multiplicar, ¿cierto? Pero fíjense que cuando yo grafico las dos fórmulas en el software, me hace gráficas distintas, porque ahí interpreta la variable de otra manera. Aquí la interpretó como que tiene que ser una variable solo positiva. Entonces me graficó solo la parte positiva. Me Debe graficó ser la... eso, profe, porque yo Entonces, también, a mano también da eso, así que debe estar bien. Debe ser es 6 el partido en x elevado a 4. ujú, Pero no sé por qué a mí me da. debe ser algo parecido, así como que tiene algún problema de interpretación de variable, no sé. Hay que tener ojo, por eso, bueno, más o menos hay que tener la idea de cuánto debería ser. No necesariamente el valor exacto, pero sí uno debería tener como una intuición, ya, esto debería ser más o menos la derivada, no sé cuánto es. Y si el software dista mucho de eso, ya deberíamos sospechar. Deberíamos tener un problema. Ya, como las potencias siempre se suma, ¿cierto? Esto debería pasar a x elevado a 4. Sí, podemos sospechar de eso. Y ahí siempre es positiva, o sea que siempre hay convexidad. Se fijan que no importa cuál sea el valor de x, siempre es convexa esta función. O sea, esta función siempre es así, así. Ahí en el gráfico obviamente no los podemos conectar porque hay una asíntota en el medio, pero tiene ese comportamiento así bien palurdamente hablando, o sea, como bien brusco porque no conocemos el gráfico exacto. ¿Ya? Pero más o menos es el comportamiento, o sea que debería haber aquí un mínimo local en ese punto. Eso me da un comportamiento más o menos básico. Eh, bueno, ahí con los signos de la derivada se puede determinar el mínimo local, ¿cierto? Porque resulta que ustedes mismos determinaron unos intervalos aquí, pusieron de menos infinito a 0 y de raíz cúbica de 2 más infinito, la derivada es positiva y la derivada es negativa entre 0 y raíz cúbica de 2. O sea que aquí es negativa y aquí es positiva, por lo tanto ahí hay un mínimo local, ¿cierto? Ese es el criterio de la primera derivada, es un mínimo local. Y si no quieren verla así, pueden verla con la segunda derivada. Como la segunda derivada es positiva en el punto raíz cúbica de 2, ¿ya? No importa el punto que reemplacen, siempre es positiva, entonces ahí la función es convexa, ¿cierto? Y como es convexa, este tiene que ser un mínimo local. Ese es como otro punto de vista. Y en el cero, bueno, en el cero en este caso no hay extremos locales, a pesar de que es un punto crítico, porque si ustedes analizan del punto de vista de límites, ¿qué pasa con el límite cuando x se aproxima al cero por la derecha o por la izquierda de esta función? Volvamos a la función básica. Cuando x se aproxima a 0 por la derecha o por la izquierda, ¿cuál es el resultado ahí? Voy a copiar esta función acá al final. Entonces, f de x es x más 1 sobre x cuadrado, que si lo operamos un poquito es x cuadrado, x cubo más 1 partido por x cuadrado. Entonces, el límite, cuando x se aproxima a 0 por la derecha, por ejemplo. ¿Cuánto será ese límite? Ahí fíjense que nos queda una expresión 1 sobre 0, ¿cierto? Y eso habíamos dicho que era equivalente a infinito. Lo mismo que el límite cuando x se aproxima a 0 por la izquierda. También.
Nos da una expresión 1 sobre 0. Infinito. O sea que ahí realmente hay una asíntota vertical, o sea que el gráfico sube hacia allá, ¿cierto? Tiende a infinito, hacia arriba las dos ramas. Y bueno, hay convexidad todo el tiempo. Y hay una característica más. Fíjense en este gráfico que está aquí. No solamente tiene una asíntota vertical, tiene otro tipo de asíntota. ¿Cuál es? ¿Horizontal o no? ¿Cuál sería la horizontal? Vertical en x igual 0. Hay una asíntota horizontal. ¿Cómo se detectaban asíntotas horizontales? ¿Recuerdan? Había que ver cuando x tiende a infinito o a menos infinito. Si x tiende a infinito, toda esta expresión que está aquí se aproxima a 0 si x tiende a infinito. ¿Cierto? Y nos queda una expresión así. Esa es la identidad, ¿cierto? Es decir, que hay una asíntota que es diagonal. Entonces, si yo junto todas mis características del gráfico que he reunido hasta ahora, dibujo aquí el eje Y como referencia también, mi gráfico tiene una asíntota diagonal aquí. Además de la asíntota vertical que es el eje Y, tiene una asíntota diagonal, Y igual X. Y es convexa. Y en el punto raíz cúbica de 2, ahí hay un mínimo. O sea que tiene que ser una función así. ¿Cierto? Y en los negativos, no sé si será negativa en algún punto. Claro, cuando x es negativo, hay algún punto donde esto es negativo, ¿cierto? O sea, si esto lo igualan a 0, entonces en el menos 1, ahí es negativo. ¿Ya? Por aquí es negativo, pero sabemos que es una función convexa, así que tiene que hacer esto, ¿cierto? Y cuando x tiende a menos infinito, habría que analizar aquí, esto tiende a 0 y eso tiende a la asíntota. Así que debería bajar esto, ¿cierto? Debería ir apegándose a la recta, a la asíntota. Pero de manera convexa. Es decir, nunca va a ser así, sino que siempre va suavemente así como hacia arriba. ¿Ya? Se va pegando a la recta, pero siempre como la guatita va como hacia arriba. ¿Ya? No se va pegando así, sino que así. ¿Cierto? Una característica que a veces los software no se alcanza a apreciar, pero ese es más o menos el gráfico de la función. Este es un dibujo, un esbozo. Se dice esbozo porque no es exactamente el gráfico, pero tiene las características principales. Eso, practíquenlo, ¿ya? Practíquenlo de los gráficos porque es bien importante. Les voy a volver a molestar con los gráficos porque sentí que es una debilidad de la primera parte, ¿ya? Entonces voy a seguir ahí siendo un poquito majadero con ese tema. Profe, ¿cuándo es una asíntota diagonal? El comportamiento que tiene que tener, fíjense que yo tenía por aquí no sé si les dejé en la misma actividad otro ejemplo. Y ahí está. ¿Ya? Por ejemplo, fíjense en esa función, x cubo más x dividido por x cuadrado más x más 1. Ahí fíjense que el grado del polinomio que está en el numerador es mayor que el del denominador. ¿Ya? Eso es un indicativo de que podría haber una asíntota oblicua o diagonal. No pueden haber asíntotas horizontales porque acuérdense que tienen que tener el mismo grado los dos polinomios para que hayan asíntotas horizontales. El mismo grado.
Ahí no, en este caso no. Tampoco va a haber una asíntota vertical, porque para eso tendrían que compartir raíces los dos polinomios, y no tienen las mismas raíces. Entonces, puede haber una asíntota diagonal. ¿Y cómo se averigua? Tienen que dividir los polinomios. ¿Ahí se acuerdan de esas cosas? Por ejemplo, aquí el x cubo más x se divide por x cuadrado más x más 1. Se hace la división de esos dos polinomios. Eso es x, ¿cierto? Calculamos el resto del teorema de la división que vimos nosotros. Y se restan esos dos y me queda menos x cuadrado. Entonces sería menos 1. Y se calcula el resto de nuevo. Con eso me quedaría x más 1. ¿Qué quiere decir? Que x al cubo más x se puede expresar como ese polinomio que está ahí, multiplicado por ese polinomio, más ese polinomio. O sea, sería x cuadrado más x más 1 por x menos 1 más x más 1. Y si ustedes dividen por ese término, que era nuestra función original, aquí me va a quedar también dividido por ese término. Se puede cancelar, ¿cierto? Ahí se cancelan esos dos y queda esto igual a x menos 1 más toda esta expresión que está acá. Esa expresión que está ahí. Entonces ahí uno mira, dice ya, esta expresión que está acá, si x tiende a infinito, ¿hacia dónde se aproxima cuando x tiende a infinito? O sea, buscando como asíntota, comportamiento asintótico en el infinito. Bueno, si ustedes dividen por x cuadrado todo, ahí esto que está aquí arriba tendería a 0, ¿cierto? Y el denominador tendería a 1. O sea, sería como 0 dividido en 1. Así que todo esto sería 0. Se aproxima a 0 cuando x tiende a infinito. Y lo de acá es una recta. Es y igual x menos 1. O sea que esa es una asíntota diagonal. ¿Ya? Y ustedes saben más o menos que el gráfico se comporta asintótico con respecto a la recta x menos 1. De una asíntota diagonal. Dibujen ese gráfico, ¿ya? Queda de tarea. Ese gráfico que está ahí. Entonces, la manera, por lo menos en las funciones racionales de detectar asíntotas diagonales, siempre es dividir los polinomios y analizar el comportamiento en el infinito. Esa es como la manera. El problema de optimización, bueno, se los dejo de ejercicio, lo podemos trabajar en la próxima clase. ¿Ya? Es bueno trabajarlo, pero intenten hacerlo, porque mañana les voy a preguntar en la evaluación formativa un problema de optimización. ¿Ya? No exactamente este, pero otro problema de optimización. Entonces, trabajen esos problemas, son bien importantes. Véanlo del punto de transición, léanlo y también lo trabajamos. Yo creo que vamos a seguir trabajando esta actividad en la próxima clase, para que queden algunas cosas claras. Y después les puse ahí un problema de polinomios de Taylor, que es lo último que estamos viendo, ¿cierto? Pero es un problema más aplicado. ¿Ya? Y quiero darle algunas indicaciones respecto a ese problema. O sea, si alguien lo va a abordar de aquí esta semana, fíjense que dice lo siguiente. Hay una persona que está mirando hacia el horizonte, en la playa, ¿ya? Y preguntan hasta dónde puede ver. Y utilizar los polinomios de Taylor para estimar la distancia que puede ver. Esa distancia d en el horizonte. Y dicen que, bueno, esta persona tiene los ojos a un 1,70 m más o menos del piso. ¿Ya? Es como la altura que tiene la mirada. Entonces, más o menos la situación es la siguiente. Entonces está mirando como al horizonte, ¿cierto? Pero si lo analizamos de un punto de vista más gráfico, más técnico, hay una curvatura, que es la curvatura de la Tierra, ¿cierto? Hay una persona aquí. Por supuesto que ahí el h, que es la altura de la vista, está muy exagerado, ¿cierto? Con respecto a la Tierra. O sea, esa altura debería ser mucho más pequeña. ¿Ya? O sea, en comparación con la Tierra, fíjense que esa altura debería ser 0, casi. ¿Ya? 1,70 m en comparación con el diámetro de la Tierra es prácticamente despreciable. O sea, no
No hay mucho error que se cometa ahí. ¿Ya? Entonces, esa distancia tiende a ser muy pequeñita. En realidad, cuando nosotros miramos al horizonte, no miramos muy lejos, como creemos. Ya ese es como un efecto visual nomás. Creemos que estamos mirando súper lejos y en realidad esa distancia es muy pequeña. ¿Ya? Porque tenemos que mirar sobre esa línea tangente, ¿cierto? No podemos mirar más allá de la línea tangente. Ahí se interpone la curvatura de la Tierra. Así que ese ángulo que se forma allá abajo, en realidad también es muy chico, es casi cero. ¿Ya? Es un ángulo muy pequeño respecto al ángulo completo del planeta. ¿Ya? Entonces, si van a aproximar esa distancia que está ahí, la distancia D, con polinomio de Taylor, tienen que ser polinomios de Taylor alrededor del cero. ¿Ya? Porque suponiendo que ese ángulo en realidad es muy cercano a cero. Por supuesto que uno puede hacer experimentos y ir cambiando el ángulo, pero inicialmente supongan lo que es muy cercano a cero. Y ahí plantean el polinomio de Taylor de una función adecuada, una función que nos permita representar esta distancia, de alguna manera. Ahí ustedes vayan no sé si se acuerdan de la distancia de un arco en geometría, ¿se la enseñaron alguna vez? ¿Cómo se calcula la distancia de un arco de circunferencia? ¿O no? Eh, ¿Cómo era no sé si se acuerdan de eso, ¿no? ¿Nadie ha visto ese tema? ¿Cómo calcular el arco de circunferencia respecto al ángulo? No me acuerdo. ¿No? ¿No es una circunferencia así? Esto es geometría pura. Ya. Tiene un ángulo aquí. ¿Cuál será esta distancia de acá? Y suponiendo que la circunferencia tiene un radio, cierto radio R, no sé. Entonces, tienen que pensar en lo siguiente, es una regla de proporciones en realidad. El ángulo completo son 2π, ¿cierto? 2π, o 360 grados, ¿no? Que son 2π radianes. Y la longitud completa de la circunferencia es 2π por r, ¿cierto? Clásico de la longitud completa de una cuerda que está alrededor de una circunferencia. Entonces pueden hacer proporciones, ¿ya? Nuestro ángulo es a 2π como la distancia que queremos calcular es 2π por r. Es a 2π por r, a la distancia total. Y ahí uno puede obtener más o menos una... Por supuesto que esos son iguales, así que puedo obtener una fórmula proporcional. ¿No? O sea, la distancia sería el radio por el ángulo, en radianes. Por supuesto que no en grados. ¿Ya? Si lo cambian a grados, cambia todo. Pero sería el radio por el ángulo en radianes. Esa es la distancia de un arco. Eso es un hecho de geometría que se supone que se debería ver en el colegio y debería ser un tema de la prueba de admisión, pero todos sabemos que la educación chilena, la realidad dista mucho de la teoría. Entonces, pero esa es la manera de obtener un arco de circunferencia, ¿ya? De poder calcularlo según el ángulo. Entonces, ocupen esa fórmula que está ahí en el problema de la actividad. Porque si se fijan, ahí esa esfera que el planeta la pueden ver como una circunferencia, porque se ve el borde nomás. ¿Ya? Entonces ese D en realidad se puede calcular en términos del ángulo θ. Entonces planteen con una función trigonométrica una manera de aproximar con los polinomios de Taylor. ¿Ya? Y les dejo como ejercicio eso, lo vamos a ver en la próxima clase. Un buen ejemplo para continuar con nuestro estudio de los polinomios de Taylor. Eso lo vamos a ver el jueves. ¿Ya? Porque mañana tenemos evaluación formativa. Y la evaluación formativa les voy a preguntar problemas de optimización. Y algo de Taylor les voy a preguntar, para ir adelantando, pero les voy a pedir que hagan una estimación con un polinomio de Taylor de cierta función. Entonces ustedes tienen que calcular el polinomio alrededor de un punto y usar el polinomio para hacer una aproximación de la función en ciertos valores que yo les voy a indicar. Entonces, más
digamos, la parte más básica de los polinomios. Es un problema de optimización. Eso. Entonces nosotros continuamos con esta actividad porque me gustaría retomar esto en la próxima clase de la transición, de los signos de las derivadas, ¿no? Y aprovechamos de analizar estos problemitas del 4 y el 5 que están enfocados directamente en la optimización y en los polinomios de Taylor, ¿ya? No sé si queda alguna duda de la primera parte, de la parte gráfica. ¿O nada? ¿Todo bien? Por mi parte no, profe. ¿No? Ya. Cualquier consulta, ya, me escriben nomás y la tratamos de ver. Si no es ahora, no la vemos en el momento, la podemos ver en la próxima clase, ¿ya? No se queden con las dudas que puedan ir apareciendo. Eso. Eso por hoy.